Muy bien, les comparto la agenda para hoy, martes 15 de septiembre. Para hoy entonces vamos a tener un pequeño espacio de revisar algunos aspectos que ustedes hayan podido revisar de la minuta de la semana 2. Básicamente esto es un espacio que yo les doy a ustedes para poder plantear cualquier duda que haya quedado de la clase pasada, especialmente de la clase pasada donde yo no estuve. Así que ahí vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas para que algún tema de la sesión anterior que les haya quedado alguna duda, pues me lo puedan plantear antes de iniciar la clase de hoy formalmente. Luego vamos a ver lo que sería el tema de dureza. Eso vamos a ver cuáles son los diferentes conceptos que aplican y cómo es que se fundamentan para emplearlos en ensayos de laboratorio. Eso va a ser una pequeña discusión que vamos a tener así de manera oral y solamente busca medir las bases que ustedes traen con base también en lo que sería la lectura de las normas que ustedes ya han atendido. Vamos a irlas contrastando y poco a poco vamos a irnos introduciendo en el punto número 3, que sería compartir un poco los trabajos que ustedes prepararon para que todos tengamos al menos una noción de cuál es la estructura de las normas, cuál es la información que está contenida en las normas y cuándo debemos utilizarlas. Luego veremos ya formalmente la presentación para hablar de cómo es que funcionan los durómetros como el principal instrumento de laboratorio que vamos a utilizar para no solamente esta práctica, sino a lo largo de toda la carrera de ingeniería en materiales, dado que es un instrumento bastante útil para medir indirectamente muchas de las propiedades mecánicas que van a ser importantes a la hora de trabajar con materiales metálicos y también con otros tipos de materiales, adaptándose a las características de ellos. Entonces vamos a ver cómo seleccionamos una escala, vamos a ver cómo funciona cada durómetro para cada escala y si nos da tiempo, que posiblemente no nos va a dar tiempo y el punto número 5 probablemente lo dejemos para la próxima semana. Veríamos un poquito cómo manejamos estadísticamente los datos de dureza, ya que nosotros no podemos sacar conclusiones derivadas de una sola medición. Siempre tenemos que ver una serie de mediciones, entonces tenemos que asegurarnos de que las mediciones que vayamos a utilizar tengan una cantidad correcta para ser representativas de las propiedades del material, y también tenemos que asegurarnos de que las zonas donde vayamos a muestrear también nos garanticen esa representatividad. Así que vamos a dividir esta estructura de esta manera y si estamos de acuerdo, entonces trabajamos de esta manera que les estoy planteando. Si estamos de acuerdo, entonces no sé si alguno tiene alguna observación o alguna pregunta sobre la temática de la semana pasada. No, profe, todo bien. Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, si no hay observaciones, entonces pasaríamos a lo que sería el punto de agenda número 2. Aquí entonces lo que vamos a utilizar sería básicamente un conversatorio acerca de cuáles son los momentos de los estudios que ustedes han traído hasta ahora, donde vamos a repasar qué es lo que entendemos nosotros por dureza. ¿Okay? Así que voy a pedirles que entonces ustedes sean bastante participativos para hacer esta sección lo más completa posible, lo más dinámica, y también para determinar entonces qué es lo que ustedes conocen, dónde es que podemos avanzar un poco más rápido y dónde nos deberíamos detener, para que de esa manera ninguno se quede con dudas sobre el tema y podamos entonces darle toda la extensión necesaria a los asuntos que nos corresponden para hoy. Así que esa sería la pregunta
inicial que yo debería lanzarles. Muy bien, ¿qué sería o cuál sería el concepto que ustedes entienden cuando hablan de dureza? Si yo les pregunto, ¿a qué se refieren ustedes cuando me hablan de la dureza de un material? ¿Cómo me lo explicarían? ¿Y cómo distinguirían un material duro de un material menos duro? Y tal vez por ahí tendríamos que ver cuál sería el antónimo de dureza, porque por ahí podríamos hablar de diferentes términos. Entonces, bueno, comencemos con la primera pregunta. ¿Qué entienden ustedes por dureza? Es como la capacidad de un material a ser rayado, digamos, a resistirse, a ser rayado. Muy bien, ese podría ser el primer concepto, tal vez el más básico que nosotros manejamos a nivel de el estudio de los materiales. Por supuesto que sí. Si nosotros tratamos de rayar un material, pues eso nos da evidencia de ciertas características mecánicas que reúne el material. No sé si alguien más quiere dar algún otro aporte. Profe, que es resistente y no tiene flexibilidad. Ok, ese es un término interesante y vamos a tener que ver si a partir de la discusión que vamos a tener mantenemos esa definición, porque cuando hablamos de resistencia de un material, vamos a ver que hay resistencia a muchas condiciones diferentes. Y el hecho de que un material no tenga flexibilidad, hay que tener cuidado porque puede ser un concepto engañoso, no necesariamente relacionado directamente a la dureza, pero sí, evidentemente, cuando nosotros vemos un material que cuesta deformarlo, generalmente la tendencia es que tenga una muy alta dureza. Así que por ahí podríamos relacionar esa rigidez o esa rigidez o esa resistencia a la deformación indirectamente podríamos relacionarla con la dureza, pero vamos a ver si lo dejamos como algo definitivo o si encontramos alguna tendencia que pudiera salirse de ese comportamiento habitual. Ok, vamos a ver si por ahí encontramos alguna excepción al caso. Muy bien, no sé si hay algún otro aporte que quieran dar. Profe, buenas, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Profe, bueno, yo estaba leyendo los libros de ahí de metalurgia, ¿verdad? Que nos han puesto esos resúmenes. Y a lo que he entendido, ¿verdad? No sé si estaré bien, pero muchas partes de la dureza, digamos, tiene que ver con la estructura cristalina. Entonces, creo que entre más compacta sea la estructura, más duro puede ser el material. No sé si estaré bien. Con la estructura cristalina sí tenemos cierta relación. Hay estructuras cristalinas que tienen mayor tendencia a evidenciar una alta dureza, y recuerden que también eso depende de muchos aspectos relacionados con la geometría de la estructura cristalina. Por ejemplo, qué tan compacta es esa estructura cristalina, qué tantas vacantes hay en la estructura, qué tan fácil está el movimiento de las dislocaciones en función de esa misma estructura cristalina. Y por lo tanto, sí podríamos ver una relación entre dureza y características de la estructura cristalina, pero como estamos hablando de que el material se va a ver afectado en su estructura cristalina por diversos factores del proceso de fabricación, entonces no podríamos decir que la dureza está propiamente definida por esa estructura cristalina. Habría que ver toda la extensión de la red espacial para ver cuáles son los defectos que están influyendo sobre esa estructura del material y determinar entonces cuál es la dureza. Pero sí hay una relación, solamente que como definición ahí no podríamos mencionar la estructura cristalina. Como le digo, es un efecto. La dureza es un efecto de cómo se encuentra la estructura cristalina de un material. Ok, gracias, profe. Bien, entonces vamos a ver que según lo que ustedes han venido estudiando con las normas ASTM, vamos a ver que los ensayos de dureza
que aplican los diferentes durómetros se salen bastante de esa primera definición que hemos dado de la resistencia a la rayadura. Okay. Si ustedes ven los durómetros que aplicamos, se aplican cargas puntuales, pero no se raya el material. Eso quiere decir que no estamos aplicando la misma definición de dureza para poder construir un durómetro. Entonces, ¿qué otra definición le podríamos dar? Resistencia al impacto. Ok, por ahí vamos a tener que tener mucho cuidado de si hablamos de resistencia al impacto, porque si habláramos de resistencia al impacto, el ensayo nos obligaría a romper completamente el espécimen que estamos probando. Cuando hablo del espécimen es ese cuerpo o esa muestra sobre la cual estamos haciendo la medición. Así que cuando vayan a definir la dureza, no podemos hablar directamente de la resistencia al impacto o la resiliencia como más adelante la vamos a estudiar, sino que ese impacto, como ustedes habrán visto, es localizado. Tiene que darse en un punto muy localizado y por lo tanto, más allá de resistencia al impacto, estaríamos hablando de una resistencia a la aplicación de una carga puntual. Muy bien, entonces eso es algo que nos va a dar un segundo fundamento. Pero también hay que tener cuidado porque no todos los equipos van a utilizar un impacto. Supongo que a ustedes les tocó la escala Shor y por eso están un poquito más familiarizados hacia ese método de calcular la dureza con una resistencia a un impacto. Así que por eso es necesario que veamos la gran familia de ensayos que tenemos para medir la dureza. No sé si alguien más quiere aportar otra definición de dureza. También puede ser como la resistencia a la indentación. No. Ok, ¿cómo definimos una indentación? Básicamente, cuando hablamos de una indentación, estamos hablando de la resistencia del material a ser penetrado por una carga puntual, y ahí vamos a ver que según los ensayos que manejamos, entonces tenemos diferentes formas de aplicar esa carga. Para lo que decía de la escala Shor, utilizamos entonces un indentador al que le vamos a dar cierta caída libre y vamos a cuantificar el rebote de ese indentador cuando impacta sobre el material. En el caso de las escalas Rockwell, las escalas Vickers, las escalas Brinell, vamos a hablar entonces un poco de la resistencia a la penetración, donde el material que nos sirve como indentador lo vamos a colocar suavemente sobre la pieza y le vamos a ir aumentando la carga progresivamente. Entonces ahí vemos que tenemos diferentes definiciones de dureza y tenemos también diferentes métodos para aplicar el ensayo. Y todo esto lo tenemos que seleccionar dependiendo de el material que vayamos a ensayar y el objetivo para el cual estamos utilizando ese material. Así que en la clase de hoy vamos a detallar sobre estos aspectos para que ustedes aprendan a utilizar las diferentes escalas de dureza y también se familiaricen un poco con lo que serían los niveles de dureza que presentan algunos materiales específicos. Eso lo vamos a complementar ya la próxima semana cuando ya tengamos resultados experimentales. La idea aquí sería que ustedes aprendan cuándo es que tienen que utilizar una escala determinada y que aprendan también a seleccionar para cuáles casos utilizamos cada uno de los equipos que estas normas nos presentan. Muy bien, entonces básicamente este punto número 2 de la agenda era básicamente este conversatorio con el que quería ver estas bases y ahora sí quisiera ver entonces los resultados del trabajo que ustedes trabajaron durante esta semana. ¿Y qué es lo principal que vamos a ver? Pues la idea es ir haciendo un recorrido bastante general sobre las normas, de tal manera que veamos cuál es la estructura general, cuáles son las secciones comunes de las diferentes normas. No quiero entrar tan en detalle en lo que serían los procedimientos, porque eso ya se los voy a detallar un poco más adelante, pero sí
quiero que ustedes muestren cuáles fueron los hallazgos más importantes que ustedes vieron de las normas y que vayamos entonces teniendo esa base para irla fortaleciendo a lo largo de la clase. Muy bien, entonces me gustaría ir escuchándolos para ver qué lograron encontrar. Aquí vamos a hablar entonces en primer lugar de la norma ASTM E18, que es la norma relacionada con el ensayo de la escala Rockwell, así que no sé si alguno de los representantes de este grupo nos puede compartir pantalla para ver el mapa mental que prepararon y discutirlo un poco. Sí, claro, profe, ya lo presento. Profe, ¿usted sabe cómo presentar esta? Esta es la aplicación que usted nos recomendó. Está usando Canvas. Sí, dele ahí en presentar, ahí arriba. Ah, ok, estamos, está en una versión gratuita. Si no, ir con Bueno, Zoom. si no, vea, En la esquina superior derecha, ahí debajo donde están las iniciales de su nombre, esas flechitas que extienden le permiten entrar en modo pantalla completa. Ok. Al menos Listo. así es suficiente, por lo menos Sí. para ver la información. Ok, gracias, profe. Bueno, el ensayo que a nosotros nos tocó es el método de prueba estándar para dureza Rockwell de los materiales metálicos. Bueno, entonces, esta norma es la que proporciona los requisitos para las máquinas de dureza Rockwell y los procedimientos para realizar pruebas de dureza. Y bueno, ¿qué es la dureza Rockwell? La dureza Rockwell es un ensayo de dureza y que tiene un método para determinar la dureza de un material. Esta norma especifica las unidades. Ok, ¿se ve el puntero, profe? No, para activar. Sí, sí, lo estamos viendo. Ok, entonces, esta norma tiene como unidades en fuerza newtons y en diámetro milímetros, pero también se puede utilizar kilogramos por fuerza y las pulgadas para un título informativo. Esta prueba otorga información sobre propiedades que poseen los metales, como la fuerza de tensión, la resistencia al desgaste, la ductilidad y otras características físicas de los metales que sirven para determinar control de calidad o la selección de un material. También es importante saber que si se realiza la prueba en un punto en específico del material, puede que no represente las características físicas de todo el material junto o del producto final. Hay dos tipos de pruebas. Está la dureza Rockwell y la dureza superficial Rockwell. Y la diferencia entre estas dos es que la dureza superficial tiene menos fuerza que la primera. Hay los principios. La prueba se desarrolla en 3 pasos. El primero es que el identador es puesto en contacto con la especie de prueba y la prueba preliminar con una fuerza es aplicada. Después de un tiempo específico se mide esa profundidad base que produce el identador. El segundo paso es que la fuerza en el identador es incrementada en un rango controlado por la fuerza para generar una fuerza de prueba total que es aplicada por un tiempo específico. Y la fuerza adicional de prueba es removida, se regresa al valor de fuerza preliminar y después de aplicar este valor por un tiempo en específico, el valor final de profundidad es medido. Entonces, el valor de Rockwell se deriva del valor que se obtiene al medir la diferencia entre la profundidad que generó la fuerza preliminar y con la fuerza F. La fuerza preliminar es removida y el identador es retirado de la especie de prueba. Es necesario, para realizar este ensayo, es necesario que el material de prueba se coloque sobre un soporte adecuado. Esto quiere decir que el soporte tiene que estar limpio, libre de cualquier impureza que pueda afectar al material,
que también tiene que tener una superficie lisa, libre de óxido y sin ningún tipo de lubricante. Hay que verificar la máquina antes de hacer las mediciones y revisar que esté bien calibrada. También la temperatura durante la prueba debe encontrarse en el rango entre 10 y 35 y 30 grados centígrados. Esto equivale tanto para la pieza como para la máquina. El reporte del número de dureza Rockwell debe realizarse de acuerdo a la norma E29. Y en caso de utilizar una máquina de prueba de dureza Rockwell portátil, deberán seguirse otros lineamientos para el reporte. Hay algunas posibles fuentes de incertidumbre respecto a esta prueba. Algunas pueden ser la falta de repetibilidad, o sea, la falta de repetir no permite que la dureza medida sea siempre la misma, y la contribución de esto a la incertidumbre depende de si se reporta una sola medida o un promedio de varias. También puede ser la uniformidad del material, que una posible fuente de error puede ser que la superficie del material no sea totalmente uniforme, y también la resolución del instrumento. Bueno, las conversiones en este tipo de ensayo son aproximaciones y decía que las conversiones debían evitarse. Gracias. Muchas gracias, Valerie. Yo veo bastante bien el mapa mental y de hecho ahí ustedes han cumplido con el objetivo de únicamente hacer conexión entre conceptos. Eso es algo muy valioso y qué bueno que atendieron lo que fue el video que puse acerca del creador del mapa mental, explicando cuál es el objetivo de esta herramienta y cómo utilizarla correctamente. El consejo que yo les doy es siempre que utilicen un mapa mental, piensen de qué manera pueden hacerlo más sencillo a la hora de interpretarlo. La riqueza del mapa mental no está en el resultado, sino en el proceso de construirlo, porque de esa manera nosotros siempre vamos pensando cómo hacer más sencilla la relación entre los conceptos que vamos estudiando, y vean que el resultado que ustedes tienen es algo que ustedes con solo verlo ya saben de qué se trata el tema y ya saben entonces cuál es la estructura que van a seguir. Ya si ustedes quisieran entrar entonces en un poco más de detalles de procedimientos, de características de las máquinas o métodos de validación, alcances, todo eso, ya ustedes con este mapa mental pueden darse cuenta que ahí están esos temas y también pueden descartar cuáles son otros temas relacionados que posiblemente ustedes pensaron que estaban en la norma, pero en realidad no. Así que eso es una guía que a ustedes les permite bastante poder darse cuenta de dónde está la información, y por eso es una herramienta valiosa que yo quiero que ustedes compartan entre los grupos para que de esa manera les ayude a ustedes a familiarizarse con estos métodos de medición. Entrando propiamente en el tema, tengo aquí varios puntos que quiero aclarar bastante para que se vayan familiarizando con lo que son las normas ASTM. En primer lugar, lo que es el título, lo que es la codificación más bien de las normas. Las normas ASTM están agrupadas de tal manera que nos permiten tener una relación temática entre el código y la norma específica, ¿ok? Y de eso nos ayuda entonces a encontrarlos dentro del tema. Valerie, por favor, ponga el mapa mental porque tengo que hablar de varios puntos ahí para poder apoyarme y que no se me olvide nada. Les decía, en la codificación de las normas ASTM, entonces lo que vamos a encontrar es una letra que nos va a indicar la categoría de normas. Aquí generalmente vamos a encontrar una cifra alfabética antes de lo que sería el consecutivo de las normas, y esa letra que va antes del número lo que nos indica es si estamos hablando de características de cierto grupo de materiales, si estamos hablando de métodos de inspección de materiales, si estamos hablando de métodos de inspección generales,
o nomenclatura de materiales o cosas así. Muy bien, entonces ahí vamos a ver que las normas ASTM nos van a ayudar a estudiar todo lo que tiene que ver con análisis de materiales o análisis de ciertos dispositivos. En el caso del grupo E, les están hablando de métodos generales de inspección de materiales. Aquí va a entrar todo lo que son ensayos mecánicos, ensayos no destructivos, ensayos tecnológicos y pruebas de caracterización de materiales. Aquí entran todos estos métodos agrupados en una serie de normas que en realidad no tienen ningún orden específico. Lo que llevan es un consecutivo según se vayan redactando. Para la confección de una norma se necesita entonces un comité técnico donde va a haber representantes de diferentes sectores que van a tomar toda la información técnica que haya disponible para crear una regulación que permita entonces la reproducibilidad de los ensayos. En este caso, tenemos que hablar de muchos términos que están incluidos en todas las normas y es importante que nos quede bien claro. Cuando hablamos de reproducibilidad, estamos diciendo que si yo hago un ensayo en mi laboratorio, documentando correctamente todas las condiciones bajo las cuales se ejecutó ese ensayo de laboratorio, entonces, si reporto correctamente los resultados a otro laboratorio, ese laboratorio podría tomar el mismo material bajo las mismas condiciones y al probarlo debería llegar a los mismos resultados o por lo menos a resultados estadísticamente equivalentes. ¿Ok? Ahí vemos entonces que se vuelve necesario que haya una repetibilidad de las mediciones para que entonces podamos llevar de un laboratorio a otro los materiales y hacer procesos de validación. Bien, hablamos de lo que es la estructura de las normas. Veamos entonces que hay algunas secciones que se van a repetir en las diferentes normas que estamos tratando hoy. Salvo la norma de conversiones, que ya más adelante la vamos a discutir un poco, vemos que para los diferentes métodos de medición de dureza vamos a tener las mismas secciones en cuanto a las características generales de la norma. Entonces, todas las normas van a tener un apartado número 1 que habla del alcance, que es básicamente el scope, donde nos indican, ok, qué tipo de materiales se pueden analizar bajo esta norma, en qué condiciones y utilizando cuáles unidades. Eso es necesario para que nosotros entonces de antemano vayamos asegurándonos de que el método va a ser el correcto para la medición que le vamos a hacer a un material determinado. Luego, ese apartado número 3 que dice significado y uso, eso también es complementario a lo que es el alcance. Básicamente ahí lo que nos dicen es, ok, a qué tipo de ensayo podría ser equivalente o complementario esta prueba, qué tipo de información podemos obtener de esta prueba. Eso es importante que nosotros lo especifiquemos en una norma, de tal manera que nuevamente detallemos cuándo utilizarla. Y bueno, ya vienen lo que son apartados más generales. Bueno, dentro de lo que es antes de pasar a eso, lo que es la parte de significado y uso también puede complementarse con otros documentos de referencia, donde veamos la relación que hay entre esta norma y otras normas que detallan algunos conceptos igualmente equivalentes. Entonces ustedes en la ASTM se van a dar cuenta que existen normas también específicas para lo que es vocabulario relacionado con estas temáticas. Hay una norma que nos especifica el vocabulario que se utiliza en ensayos mecánicos, otra que nos especifica el vocabulario para metalografía, otra que nos especifica vocabulario para ensayos no destructivos y así sucesivamente. Bien, ahora sí. En cuanto a los métodos de medición, vamos a darnos cuenta que las normas
se van a centrar en lo que sería la descripción de los aparatos. Entonces ahí lo que nos va a decir no es cómo construir la máquina, sino cuáles características debe reunir la máquina. La norma no va nunca a ir contra la creatividad de los ingenieros, pero sí les va a dar un marco regulatorio para poder garantizar la repetibilidad y la reproducibilidad de los ensayos que se realicen utilizando diferentes instrumentos. No puede ser que la norma sea restrictiva en lo que son las características que le vamos a dar a los aparatos, porque si lo hiciéramos así sería muy difícil adaptar las normas a los avances tecnológicos que se vayan dando. Entonces, si ustedes le aplican esta norma a un aparato de los clásicos de funcionamiento meramente mecánico y le aplican esta misma norma a lo que son los nuevos aparatos digitales, se van a dar cuenta de que por las características de la norma, que son lineamientos muy generales para la construcción del aparato, entonces esas características tecnológicas son fácilmente adaptables a cumplir con esos lineamientos. Pero como ustedes ven, en la norma nunca van a encontrar un plano de la máquina. No van a encontrar restricciones en cuanto al material que utilicen ustedes para fabricar las piezas de la máquina. Eso son restricciones que la norma no va a poner. Solamente se van a poner restricciones en cuanto a aquellos fundamentos que permiten obtener los resultados de las mediciones. Luego viene lo que serían los apartados 5, 6 y posteriores. En este caso, pues, en esta norma se habla de los apartados 5 y 6. En otras normas, pues, los números de secciones, pues, pueden variar un poco. Pero lo que viene a continuación son los procedimientos. Aquí vamos a ver entonces cómo es que se debe preparar la máquina que ya se nos ha descrito y cómo se va realizando la relación entre herramientas de medición y el espécimen a probar para que de esa manera obtengamos los resultados y que estos sean repetibles. Okay, cuando hablo de repetibilidad, estoy hablando de que yo mismo en mi laboratorio puedo hacer la misma medición varias veces y puedo obtener resultados válidos que puedan ser comparados. Pueden ser comparables solamente aquellos resultados obtenidos a través de la aplicación de procedimientos equivalentes. Si yo hago entonces una medición de dureza con una carga de 50 kilonewtons en la carga total, pues no puedo compararla con otra medición que haya hecho con una fuerza de 100 kilonewtons, porque ya ahí estoy variando entonces las escalas y por lo tanto los resultados no son comparables entre ellos. Vamos a ver entonces qué lineamientos nos dicen las normas luego para poder compensar estas situaciones. Como pueden ver en este caso, esta norma es importante que veamos en el caso de medición de dureza siempre la preparación de superficies toma una importancia bastante significativa. Ahí veremos entonces que las características que tenga la pieza superficialmente pueden afectar la facilidad con que penetra el indentador en la pieza y por lo tanto esa preparación debe ser estandarizada para todos los métodos de medición que nosotros vayamos a aplicar. Y luego veamos lo que nos dice la norma sobre los reportes. Siempre es importante fijarse en este apartado porque nos dice cuál es la información que no puede faltar en nuestro reporte de resultados, precisamente para garantizar esa reproducibilidad. O sea que si nosotros le damos a nuestro reporte la información que la norma nos está diciendo, entonces con esa información mínima ya nos garantizamos que otros laboratorios pueden reproducir el experimento y verificar los resultados que nosotros hayamos obtenido. No voy a hablar de verificar, más bien voy a hablar de validar, porque hay una diferencia entre ambos conceptos a nivel estadístico y a nivel de la jerga de laboratorios. Cuando hablamos de validar, entonces estamos hablando de tomar esos resultados, someterlos a las mismas pruebas y verificar que se vuelven a obtener los mismos resultados. Ok, voy a tener que, ahí inevitablemente se me va a colar la palabra verificar al
al mencionar que estoy tratando de comprobar que los resultados obtenidos por el primer laboratorio pueden ser ciertos utilizando las mismas condiciones que el primer laboratorio ha reportado. Ok, ¿cuál es la diferencia con la verificación? La verificación en realidad es un proceso previo a las mediciones. Como lo decía Valerie, cuando hacemos la verificación estamos cerciorándonos de que el equipo es capaz de reportar los resultados correctamente. Para eso entonces lo que se hace es utilizar patrones, que son especímenes previamente construidos bajo condiciones muy estrictas de control, y la verificación consiste en correr un patrón y verificar que el patrón o el equipo logra detectar precisamente los valores que ese patrón reporta que debería dar las mediciones. ¿Cuál es la diferencia entre una verificación y una calibración? Eso es otro detalle que ustedes van a comentar ampliamente en taller de mediciones. Yo aquí solamente se los voy a introducir. Ok, cuando nosotros hacemos un proceso de calibración, necesitamos tener un laboratorio especializado en calibraciones, ya que el proceso de medición consiste precisamente en la comparación de diferentes especímenes contra patrones que reúnen ya características probadas previamente ante condiciones muy específicas, de tal manera que veamos que los patrones son los que nos dicen de dónde provienen las unidades de medición. Entonces, ¿cómo definimos nosotros el metro? Pues definitivamente necesitamos tener un patrón de calibración universal, o sea que ahí tenemos el Instituto Internacional de Unidades, que va a tener entonces sus patrones bien resguardados y conservados ante condiciones muy, muy estrictas. Y a partir de ese patrón universal, comenzamos a tener una serie de patrones que van a ir utilizándose para ir calibrando todos los diferentes instrumentos de medición que nosotros vamos a tener en el mundo. Y como este es un proceso que va a ir siendo repetitivo, pues es evidente que entre más veces comparemos un patrón contra otro, pues vamos a ir aumentando la incertidumbre de las mediciones. Por eso es importante que nosotros recurramos a los laboratorios de prueba cuando hacemos procesos de calibración. Lo que hacemos antes de cada una de nuestras mediciones, entonces, es una verificación, porque no vamos a estar contratando un laboratorio especializado cada vez que vayamos a hacer una medición. Bien, ya habiendo hecho énfasis sobre estos aspectos o sobre estos conceptos, vamos a ir finalmente a lo que son las últimas secciones. Bueno, ya lo último es prácticamente, en este caso, una sección de referencias. En este caso, pues la norma STM le incluye al final, pero no es necesario que vengan en ese orden. Como les decía antes, eso en algunas normas puede venir en lo que sería la sección de significancia y uso. Inmediatamente después aparece la sección de referencias, pero todas las normas deben tener una relación con otras normas, no necesariamente de la STM, pero en este caso, al ser una norma internacional, pues suele referirse a otras normas ASTM, pero aquí lo importante es ver cómo se relaciona esta norma con otras que le dan entonces el marco regulatorio para poder aplicar los conceptos en los cuales se basa. Muy bien, si nosotros tuviéramos una norma donde aparecen ciertos conceptos definidos y otra norma donde esos mismos conceptos son definidos de una forma diferente, pues ya a la hora de venir a aplicarlas habría entonces un conflicto. Y eso es lo que no se quiere cuando nosotros trabajamos con las normas. Bueno, a pesar de que estábamos hablando de normas de dureza propiamente dichas, aproveché para ver muchos conceptos que están relacionados con lo que serían las generalidades de las normas. Muy bien, entonces Valerie, muchas gracias por compartirnos el mapa mental que hicieron ustedes. Me parece bastante completo, como les decía. Entonces, ya podemos pasar al siguiente tema. Bien, voy a hablar del tema de las normas para
lo que sería la medición con dureza Vickers. No recuerdo quiénes estaban asignados, pero por favor un integrante del grupo que nos haga la presentación del mapa mental. Yo, profe. Adelante, Eduardo. Okay, sorry. Ahí ya se ve, ¿o no? Sí. Ahora sí. Ok, bueno, profe, a nosotros nos tocó la norma ASTM 384, que es la medición de dureza con técnicas de microindentación en escala Vickers y NAP. El número de dureza se determina basándose en información de la muestra, de una muesca muy pequeña al aplicar una fuerza relativamente baja. Se presiona en la superficie del espécimen bajo una fuerza de un rango entre 1 a 1000 gramos fuerza. Aquí se asume que no hay una recuperación elástica del material. El número de dureza de NAP, eso es la fuerza dividida por el área proyectada entre la muesca, perdón. El penetrador de NAP es básicamente un diamante en forma piramidal con una base rómbica con ángulos que van entre los 172 y los 130. Para el número de dureza de Vickers es una fuerza dividida por el área de la superficie de la muesca. El penetrador es de diamante con una forma piramidal de base cuadrada con ángulos de 136 grados. El alcance que tiene es una determinación de la dureza por microindentación de los materiales, que cuantifica las variaciones de dureza en pequeñas distancias y además nos ofrece unas fuentes de error que afectarían la precisión, el sesgo, la repetibilidad y la reproducibilidad de los resultados de la prueba. Con lo que es el espécimen de la prueba, la muestra debe ser plana con una superficie pulida y libre de daños. La superficie además debe estar libre de cualquier problema que pueda afectar el sangrado o la posterior medición de las diagonales. La superficie no debe grabarse antes de la muestra, aunque el grabado suele ser necesario para su ubicación de la sangría. Además, con permiso, Eduardo, no sé qué término en inglés utilizaron o qué término en inglés vieron ustedes para decir lo que es el sangrado de la muestra. Es que me parece que hay un problema de traducción. Ok, déjeme ver. Voy a revisar la norma. Bueno, por cierto, la escuela paga las normas, entonces primero la buscamos por internet, pero luego nos dimos cuenta de que están en las bases suscritas. Sí, por eso yo les puse ahí el video, para que ustedes vieran cómo se descargan. Sí. Pero en este momento no encuentro en dónde fue que habíamos leído esa parte. Bueno, no se preocupe, ahí después tratamos de ver cómo se traduce mejor ese término. Pues que sangrado sí suena medio extraño, porque evidentemente los materiales inertes no sangran. Exacto. Ok, pero entonces para terminar, para la precisión, la consistencia de los ensayos depende de la homogeneidad del material y la reproducibilidad del probador de dureza y la medición cuidadosa y constante de la muesca. Y algunos factores instrumentales que afectan los resultados son la precisión de la carga, efectos de inercia, velocidad de la carga, vibraciones, el ángulo de la sangría, que no sé si lo tendríamos mal todavía, y el movimiento lateral del penetrador espécimen. Sí, bueno, sobre ese término, el ángulo de sangría más bien sería una cuestión como de posicionamiento, porque ahí los ensayos de microdureza que están contenidos en esta norma son sensibles a inclinaciones de los equipos. Entonces aquí hay que tener cuidado del posicionamiento de los equipos sobre las mesas del laboratorio,
y tiene que haber una verificación de que todas las superficies estén correctamente horizontales a través de la medición con un nivel de burbuja. Ahí entonces se realiza el correcto posicionamiento de los equipos y eso evita que haya ángulos de inclinación en superficies. Posiblemente también eso puede ser lo que usted colocó ahí como el sangrado, pero sí hay que verificar cuál es el término en inglés que lo hizo traducirlo de esa manera para ver cuál es la forma correcta de traducirlo. Bien, luego sobre la construcción del mapa mental, un consejo que les puedo dar es que siempre, como les decía, siempre traten de ver de qué manera ustedes pueden hacer que ese mapa mental se vea más sencillo. Si ustedes ven, hay cuadros que tienen bastante texto, entonces ustedes deberían ver siempre cómo hacemos para resumir todavía más esa información, porque el mapa mental lo que busca es asociar solamente términos y muchas veces los podemos mejorar utilizando una imagen que nos diga la información que queremos plantear por ahí. Pero bueno, esas son oportunidades de mejora que ustedes irán tratando de adaptar a los próximos mapas mentales que traten de realizar. Y esta es una herramienta que yo a ustedes les recomiendo utilizarla para cualquier estudio que ustedes hagan, porque cuando hacen una lectura exploratoria y van armándose un mapa mental, ya después entonces no tienen que ir a leer todo el texto otra vez para acordarse de qué era lo que decía la teoría, sino que únicamente ven el mapa mental, ya buscan entonces dónde está la información que ustedes fueron recopilando en el mapa mental y pueden entonces rápidamente ir a buscar directamente esa definición o esa relación de conceptos que ustedes habían estudiado. Así que bueno, es una herramienta que yo les recomiendo muchísimo. Bien, en cuanto a lo que son ensayos Vickers, esta norma está relacionada con pruebas de microdureza. También existe la norma ASTM E92 que habla de la prueba Vickers, pero utilizada con niveles de carga mayor de tal manera que podamos comparar esos resultados con los ensayos de dureza Rockwell que hablábamos en la norma anterior. Entonces aquí ya vemos la estructura de la norma, estamos viendo su alcance, estamos viendo que nos hablan de cómo preparar los especímenes de prueba, también todo lo que tiene que ver con algunas definiciones, la terminología. Me llama la atención que aquí ustedes no están hablando de los aparatos, aquí siempre tiene que haber aparatos, por eso hablan ahí del penetrador, hablan de el número de dureza, pero también aquí en esta norma debe haber procedimiento. No sé si los lograron si lo lograron ver ahí en la norma. Profe, es que con respecto a las máquinas en sí, no venía como mucha información. Como que explicara la máquina o el procedimiento que hacía era muy confuso. Bien, entonces aquí vamos a ver. Ahora más tarde voy a revisar un poquito la norma porque no la recuerdo bien. Pues, evidentemente son muchas normas que uno tiene que manejar y yo no la he memorizado. Pero sí vamos a ver si hay alguna referencia sobre lo que serían las características que, como les decía, dan los lineamientos para construcción de los aparatos. Igualmente, esto lo vamos a repasar dentro de un momento para que todo quede claro y veremos las características de los equipos. Pero vean que aquí, dentro de lo que son las especificaciones, al menos sí nos dicen de cómo son las características que tiene que tener el penetrador, cuáles son las características de la carga que vamos a aplicar y también cómo llegar a obtener los resultados. Ya dentro de un momento vamos a verificar entonces la norma para ver qué nos dice con respecto a la construcción de los aparatos. Bien, entonces hablemos un poquito de las normas que nos hablan de obtención de datos con la escala Shor. No sé si alguien me está hablando con el micrófono apagado.
Tenemos mapa mental de la escala Shore. Profe, la que tenemos nosotros es la del escleroscopio. Ah, bueno, perfecto. No hay problema, sí. Esa es la que quiero ver. ¿Y se ve? Sí, ahí la estoy viendo. Ok. En la prueba del escleroscopio determina estos dos valores, son el HSC o HSD, o también el HFRSC, que son, bueno, primero mejor explico el aparato para que se entienda. El equipo tiene una punta diamante. Bueno, este es un ejemplo de escleroscopio, tiene aquí una punta diamante, y lo que pasa es que se deja caer un martillo que está dentro de este tubo sobre la pieza de prueba, y esa es la punta diamante. Pueden haber dos modelos, que es el C o el D. El modelo C simplemente es eso, que se deja caer, ¿ya? El modelo D, lo que pasa es que tiene un cambio de potencia. Entonces se deja caer una masa, hay un cambio de potencia que hace que la punta pueda colisionar con el material de prueba a mayor velocidad sin tener que recorrer tanta distancia. Ese es el modelo D. Entonces son dos ejemplos de cómo puede ser la escleroscopia. Los requerimientos para los especímenes de prueba es que tengan una forma consistente. Es necesario considerar el grosor que tiene la pieza porque se puede afectar en el resultado, y también el acabado, que es lo mismo que usted explicó antes. En este caso dice que es importante el acabado porque si hay rayaduras o grietas en la pieza de prueba, eso puede ocasionar que en esa grieta específicamente se forme una ruptura. Entonces puede afectar el resultado. Luego, estos valores, que son los que determinan la prueba, tienen que ver con qué tanto rebota el martillo sobre la pieza. Entonces, luego de que el martillo rebota en la pieza de prueba, sube un poco y ahí se queda sujetado por el mecanismo. Dependiendo de qué tanto subió, eso significan estos números. Para el procedimiento es importante tener en cuenta la alineación del martillo, es decir, que esté perfectamente vertical, bueno, perfectamente no, suficientemente vertical, y para eso el escleroscopio usualmente incluye un medidor de horizontalidad, como los que se usan para construcción, que se ve un líquido si está para un lado o para el otro. Entonces con eso uno lo ajusta para que quede bien vertical. También el espaciado de hendiduras, porque al material de prueba se le hacen varias hendiduras. O sea, se le deja caer en varias partes, en varias ocasiones. Y es necesario que esas hendiduras estén suficientemente separadas, porque si no pueden interferir una con otra. Dice que no se debe usar sobre materiales magnetizados porque el resultado va a fallar, y que es importante saber hacer una buena lectura del escleroscopio. Entonces, primero saber medir bien el rebote, y también dice que hay que saber identificar según el sonido si la prueba se realizó de la manera correcta, porque si el sonido suena como apagado significa que no funcionó bien. Y en cuanto a verificación y calibración, dice que es importante, bueno, primero verificar el escleroscopio, que es eso, determinar que los valores obtenidos están dentro de un rango aceptable, y eso se hace con piezas estándar. Pero también hay que calibrar esas piezas estándar, entonces también dice cómo se debe dar esa calibración. Y dice que para que las piezas de estándar sean apropiadas, bueno, primero tienen que tener los valores, o sea, que los valores de dureza obtenidos sean los correctos. Para eso se determina con un escleroscopio que se sabe que sí está calibrado. La manufactura tiene que ser un acero en específico, que ahí se aclara. Y también que tiene que tener X tratado térmico, ese acero. Tiene que tener una dureza uniforme,
Es decir, que no sea que una parte de la pieza sea más dura que la otra, porque obviamente eso va a interferir en un buen resultado. Y la denotación, que es que tiene que traer escrito o grabado con relieve cuál es la dureza de esa pieza. Entonces eso también la denotación tiene que estar en el rango correcto. Y eso sería. Muchas gracias, Eduardo. Por favor, póngame las figuras del lado superior izquierdo, porque esas son consideraciones que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos cualquier tipo de medición de dureza. Las características que usted estaba mencionando como cuidados a la hora de realizar la medición, que están del lado derecho, perdón. Ahí en la parte de procedimientos, exactamente. Ahí usted está mencionando algunos de los aspectos que nosotros debemos cuidar, no solamente cuando medimos con un escleroscopio, sino que los debemos aplicar siempre que hacemos mediciones de dureza. Vemos que aquí hay métodos que nos pueden inducir errores y por lo tanto son características que vamos a detallar como cuidados a la hora de manipular cualquier equipo de medición de dureza. Por supuesto, la lectura del equipo, especialmente cuando estamos hablando de equipos analógicos, de los más clásicos que hay, pues por ahí vamos a tener que tener una clara comprensión de la incertidumbre del equipo, ya que a la hora de trabajar con equipos que utilizan agujas que se mueven dentro de escalas graduadas, ahí nosotros tenemos que saber cómo es que interpretamos la incertidumbre y qué consecuencias tiene eso a la hora de interpretar los resultados. También vemos que hay todo un esfuerzo que hay que hacer por considerar el efecto mecánico que tienen factores externos de la medición, de tal manera que vayamos a evitar que estos influyan sobre los resultados. Si hablamos de magnetización de las piezas, pues evidentemente eso va a tener una interacción con la herramienta de medición, puede alterar la forma en que se aplican los esfuerzos sobre los especímenes y podrían causar pequeñas variaciones de la medición, de tal manera que si tenemos un equipo muy sensible, hay que tener cuidado de desmagnetizar los especímenes que vayamos a utilizar. Por supuesto que eso es especialmente crítico a la hora de utilizar el escleroscopio, ya que si nosotros tenemos el espécimen magnetizado, va a atraer al espécimen y va a disminuir entonces el rebote que va a tener el martillo, y por lo tanto el valor de dureza que se va a reportar va a ser en este caso mayor que el que la pieza realmente tiene. En el caso de espaciado entre hendiduras, y también tiene que ver con dónde hacemos la medición, ahí eso tiene que ver con que si nosotros realizamos la medición muy cerca del borde de una pieza, entonces tenemos un faltante de material que no se va a oponer a lo que sería la penetración del indentador. Y por lo tanto, eso nos vendría a dar como resultado una pieza que es menos dura o una medición que da menos dureza que la pieza en realidad tiene. La alineación también tiene una característica muy importante. En el caso del escleroscopio es importante que la caída del indentador sea lo más vertical posible para no tener ninguna desaceleración que vaya a dar como resultado una aplicación de una fuerza menor en el momento de realizar el impacto, y por lo tanto estos son características que hay que ir cuidando durante la medición. Y también características del espécimen que tenemos que tener en cuenta. Yo también lo pondría aquí como parte de lo que posiblemente la norma indicaba sobre el método. Recordemos siempre que todo durómetro... Eso lo puse aquí. Sí, exactamente. Ahí esa parte del espécimen hay que tener cuidado. La forma es importante porque nosotros tenemos que tener en cuenta que según la geometría, el espécimen se puede deformar de una manera particular. Por lo tanto, siempre debemos tener en cuenta que entre mayor sea el espesor del espécimen que vayamos a medir, pues más confianza le podemos tener al resultado. El grosor tiene una característica crítica, y esto lo voy a ir adelantando porque es un criterio de selección del método de medición.
Cuando la lámina es muy pequeña, cuando el espécimen es muy delgado, entonces podremos tener lo que se llama un efecto yunque. Si nosotros tenemos un espécimen muy delgado, si aplicamos una carga excesiva, podría ser que con la penetración del material vayamos a deformarlo en toda su profundidad y podríamos inclusive llegar a causar una deformación que traspasa el material. En ese caso, ya el material va a encontrar entonces un refuerzo en el yunque y el dato que vayamos a medir podría ser engañoso. Entonces, si nosotros hacemos una medición y vemos que el lado opuesto del espécimen se deformó, entonces esa medición no la podemos dar por válida, puesto que estamos teniendo también oposición del yunque que soporta al espécimen y por lo tanto no podríamos validar si es que estamos midiendo realmente la resistencia del material o si también estamos teniendo efecto de la resistencia de el yunque o el portamuestras sobre el cual estamos apoyando el espécimen. Y el acabado, por supuesto que el acabado es muy influyente sobre los resultados que vayamos a tener y ahí hay mucho efecto de lo que sería la irregularidad superficial, la rugosidad de la superficie. Por ahí podríamos variar entonces la forma en que el indentador penetra sobre el material. También ahí si existe algún tipo de suciedad como grasas o lubricantes, aceites, si hay productos de corrosión, todas esas características tienden a variar el resultado de la medición de dureza y por lo tanto una preparación de la superficie del espécimen es necesaria para poder entonces dar con las características específicas del material al que le estamos midiendo su dureza. Esas son algunas de las observaciones que derivo de acá. Me parece que este mapa mental está bastante bien. Lo único es que recuerden que los mapas mentales buscan ilustrar la forma en que nosotros hacemos las conexiones neuronales. Por eso es que el creador de los mapas mentales nos recomienda no utilizar líneas rectas, porque rara vez en nuestras neuronas hay líneas rectas. Pero por contenidos está bastante bien. Eso sí lo puedo reconocer. Está bastante completo en cuanto a las secciones que trae la norma. La estructura de la norma es la correcta y también algunos de las definiciones y cuidados que debemos tener para aplicar este tipo de equipos. Bien, entonces para terminar con esta sección, creo que Ariana no estuvo con nosotros la primera semana, entonces pues primero que nada darle la bienvenida al curso, dado que es la primera vez que estamos aquí interactuando por medio de la clase. Dado que Ariana no estuvo con nosotros en la primera sesión, entonces Ariana trabajó con la norma de conversiones de unidades y Ariana nos va a hablar un poco acerca de la norma ASTM E144, si no me equivoco. Profe, en el correo decía 114. 114. Sí. ¿Y sí coincidía con la de conversiones? No. Ok. No, entonces, como eso fue mi error, entonces le voy a rectificar las instrucciones para que pueda trabajar en esto durante la semana y lo veríamos la próxima semana. Ok, entonces el trabajo que hice ya no, ¿verdad? Vamos a ver qué hizo. Es un tema totalmente diferente. No es un tema relacionado con dureza. Si quieren, nada más por lo menos le enseño Está bien, adelante. El mapa. Veamos a ver. ¿Sale en pantalla, profe? Ya casi va a aparecer. Ahora sí, nada más voy a apagar mi cámara para no salir de ahí. Adelante, Ariana. Profe, pero no sé si igual si quiero yo puedo hacer la otra y la presento. Nada más era como para que viera que sí hice el trabajo. Si no, no hay problema, yo puedo hacer la otra. Porque sí siento que no va con ningún tema de... Sí, esa norma está relacionada con ultrasonido de pulso eco. Ahí le va a servir
le va a servir para el curso de ensayos no destructivos, así que téngala por ahí y cualquier cosa ahí le dice al profesor Chaverri que usted hizo ese trabajo conmigo y de ahí le puede funcionar para el otro curso. Pero sí, la norma que necesitábamos era la de conversión de escalas de dureza. Entonces, ¿Es la E 141? Es 144, pero se la tengo que verificar porque no recuerdo exactamente, me puedo estar confundiendo en este momento y prefiero después rectificar el tema. Ok, profe, entonces lo hago para la otra semana. Sí, si le fuera posible sería bastante valioso para el curso. Ok, está bien, profe, gracias. Bien, entonces voy a pasar rápidamente al último tema de la agenda de hoy porque es un poco entrar en más detalles acerca de lo que ya hemos venido insistiendo. Vamos a ver que hay algunos contenidos que son reiterativos. Eso es bueno porque con eso se familiarizan más y rectificamos cualquier concepto que no haya quedado claro. Voy a compartirles entonces la presentación de lo que sería el tema de ensayos de dureza y la próxima semana entonces ya entraríamos en una parte más práctica para interpretar resultados experimentales de la aplicación de mediciones de dureza. Muy bien, en este momento estamos viendo ya la presentación. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, pues vamos a entrar en detalle acerca de cómo es que funcionan los diferentes instrumentos. Vamos a ver el fundamento de las diferentes escalas que hemos visto en los trabajos que ustedes han presentado. Y vamos a ver entonces criterios para hacer la selección de los equipos y especialmente de las escalas ante diferentes escenarios a nivel industrial. Sí les voy a adelantar que es muy necesario que ustedes presten bastante atención a esta clase, que recopilen todas las dudas que ustedes vayan a tener respecto a este tema, porque ya cuando lleguemos al laboratorio de aleaciones y lo matriculan conmigo, que posible que por ahí van a tener como un 50% de probabilidades de que así sea. Yo siempre les digo en el curso de aleaciones, muchachos, ustedes les perdono que me fallen con una tabla de multiplicar, pero con una escala de dureza, ahí sí que no se los perdono. Si ustedes van a ser ingenieros en materiales, esta es información fundamental en la que ustedes no deberían equivocarse. Okay. A la universidad venimos a equivocarnos aquí. Si ustedes quieren, bueno, si ustedes están aprendiendo, pues sería comprensible que ustedes se equivoquen, pero ya a la hora de que vayan a aplicar este conocimiento fuera de la universidad, ya en su vida profesional, ahí sí no pueden tener absolutamente ninguna duda sobre los conceptos de la dureza y cuándo es que se aplica en cada uno de los escenarios. Eso es lo que yo quiero reforzar aquí el día de hoy y para ello voy a empezar discutiendo acerca de por qué le damos los fundamentos a los diferentes conceptos de dureza que comentábamos al principio y por qué es que siguen teniendo vigencia muchos de estos conceptos en diferentes ámbitos de nuestra vida profesional. Bueno, como ustedes indicaban al inicio, la dureza la podemos comprender o la podemos entender fácilmente si la asociamos con la resistencia que tiene el material a ser rayado. Entonces aquí empezamos a tener un método muy sencillo para medir la dureza, haciendo una comparación entre dos materiales, uno que vamos a utilizar para rayar a otro material y ese espécimen que nosotros queremos verificar si resiste a la ralladura o no. Entonces, los resultados son muy fáciles de interpretar. Si el material que tenemos como muestra se raya, entonces podríamos decir que su dureza es menor que la del rallador. Si el material no se raya, entonces su dureza va a ser mayor que la del rallador. Entonces aquí la presentación de PowerPoint tiene algunas animaciones. Aquí vamos a ver entonces cómo el rallador va sacando una raya sobre esa muestra
y vemos la representación de ese método. Muy bien. De aquí, de la aplicación de este concepto, va a aparecer entonces el primer método de medición de resistencia a la ralladura, que tiene que ver con la escala Mohs, utilizada tradicionalmente para estudiar la dureza de ciertos minerales. Aquí vamos a tener entonces una escala que es relativa, y como es relativa a la dureza del material que utilizamos como rallador, nos damos cuenta de que esta es una escala bastante imprecisa. Como es un primer esfuerzo que se hizo para clasificar los materiales en función de su dureza, entonces vemos que los rangos de dureza no son uniformes y por lo tanto podríamos ver que del 1 al 7 aproximadamente los valores tienden a ser muy alejados unos de otros, mientras que del 7 al 10 más bien empiezan a ser valores bastante cercanos entre ellos. Por lo tanto, la escala pierde precisión, pero por ser un método usado tan tradicionalmente, pues todavía nos sirve para poder entonces relacionar la dureza de algunos materiales, especialmente en el campo, cuando no tenemos herramientas muy precisas a la mano, pues todavía nos sirve para poder dar con algunos resultados de manera rápida y de manera relativamente confiable. Cuando no necesitamos mucha precisión con el resultado, podemos utilizar este tipo de métodos. También a la hora de trabajar en el taller, si nosotros estamos realizando un tratamiento térmico a una pieza muy grande y no podemos entonces recurrir a un durómetro si no lo tenemos a mano, pues una forma de verificar el resultado de un tratamiento térmico que se suele utilizar es darle un par de pasadas de una lima que tenga su dureza verificada y por lo tanto ahí podemos darnos cuenta de si cumplimos o no con el objetivo de un tratamiento térmico. Esa es una forma bastante fácil de aplicar este concepto y son herramientas que, a pesar de no ser del todo repetibles o reproducibles, pues al menos nos dan una idea de qué tan bien andan los resultados de la aplicación de algún método industrial. Eso sí, tengámoslo en cuenta. Hay que tener siempre claro qué tan rigurosos somos con los ensayos que vamos a realizar, dependiendo de la responsabilidad que tenga la certificación de ciertas propiedades mecánicas de un material. Aquí les he dado ejemplos de algunas pruebas que se aplican cuando no hay tanta necesidad de garantizar las propiedades de ese material, o al menos cuando los resultados nos evidencian que hay un incumplimiento grave o que las condiciones están dentro de un rango aceptable. El segundo concepto de dureza que vamos a manejar es precisamente la resistencia a la deformación puntual, y es lo que llamamos un método de medición de dureza elástica. Porque si ustedes pusieron atención a Eduardo cuando nos presentó el fundamento del uso del escleroscopio, básicamente aquí lo que vamos a tener es un instrumento en el cual vamos a medir la resistencia elástica del material. Básicamente, cuando dejamos caer el penetrador sobre la muestra, entonces vamos a medir cuánto es la recuperación elástica del material, que hace que entonces, a la hora de que soltamos ese penetrador, haya un rebote, y midiendo la altura de ese rebote, entonces podemos, a través de una fórmula matemática en la que están incluidos las diferentes variables como el peso del martillo, la altura de la caída y así sucesivamente, ahí nosotros vamos a poder obtener el valor de dureza. Como vemos, el escleroscopio posiblemente sería el equipo más fácil de hacerlo portátil, de tal manera que convirtamos la medición de dureza en un ensayo no destructivo, de tal manera que no tengamos que destruir
completamente una pieza para sacar una muestra y medirle dureza. Aquí vemos que posiblemente con este concepto nosotros ganaríamos portabilidad del instrumento de medición y podríamos entonces atender casos bastante rápidos. Aquí evidentemente hay que tener en cuenta que los equipos que utilizamos en el sitio de trabajo van a tener una mayor incertidumbre que los equipos que utilizamos en el laboratorio bajo condiciones controladas, precisamente por el hecho de que posiblemente en un taller nosotros no podemos controlar la temperatura, no podemos controlar la humedad, podríamos tener contaminantes en el aire que podrían fácilmente incidir en el área de la medición, y por eso los resultados de laboratorio son mucho más confiables que los que nosotros vayamos a tener en el sitio de trabajo, pero no por eso queda totalmente contraindicado el utilizar mediciones en el sitio de trabajo, especialmente cuando tenemos verificaciones de control. Ahí no es posible extraer una muestra para enviarla al laboratorio, sino que recurrimos a este otro tipo de métodos. Pero como les digo siempre, lo importante es verificar cuáles son los requerimientos del trabajo que estamos atendiendo para ver si necesitamos una prueba de campo o una prueba de laboratorio. Y bien, sobre los equipos que vamos a hacer más detallados, porque aquí es donde vamos a tener que tener criterios para la selección de la escala, es con aquellos equipos que utilizan como concepto fundamental la resistencia a la indentación. Entonces vamos a hablar detalladamente acerca de las escalas Brinell, las escalas Vickers, las escalas Rockwell y las escalas Knopp. Sobre ellas ya hemos tratado un poquito, pero vamos a ver ahora con mayor grado de detalle cómo es que hacemos para tomar la decisión de cuál utilizar en qué momento. Básicamente, cuando hablamos de resistencia a la indentación, estamos hablando de la resistencia de un material a ser penetrado por una carga puntual. Entonces, básicamente lo que estamos teniendo es que vamos a colocar esa carga puntual a través de un indentador que va a tener una geometría específica y un material preparado bajo parámetros muy estrictos de constitución del material y su procesamiento. Y como resultado, vamos a tener una penetración de características específicas que nosotros podemos medir, y con base en los resultados de esas mediciones obtenemos un valor en una escala estandarizada. En el caso de el durómetro Rockwell, como ya nos comentaba Valerie, ya ahí lo que vamos a utilizar es la diferencia de profundidades que vamos a tener durante diferentes momentos de la medición. En el caso de la escala Vickers, lo que nosotros vamos a tener es una diferente geometría cuando se obtienen diferentes grados de penetración del material. Por eso es tan importante que cuidemos la geometría del indentador de tal manera que siempre interpretemos los resultados de la misma manera. En el caso de la escala Brinell, esta ningún grupo la trabajó, pero es igualmente necesario que nosotros hagamos la distinción de cómo es que funciona y cuándo recurrimos a ella. En el caso de la escala Brinell, podríamos decir que es una escala de uso bastante general y que podría ser predecesora de las otras escalas de indentación. En este caso, nosotros tenemos una gran variedad de posibilidades para obtener mediciones bajo este tipo de escalas, utilizando diferentes tipos de indentadores, pero siempre cumpliendo con las características generales de el método de medición por indentación. Cuando hacemos las mediciones, el indentador va a ser entonces un balín, generalmente fabricado con carburo de tungsteno o con un acero endurecido para poder penetrar prácticamente cualquier material.
La norma lo que nos especifica es la geometría que debe tener el indentador. Por supuesto, como en todo método de indentación, tenemos que tener una base, que es lo que nosotros podríamos conocer como un yunque. Por eso es que en esta presentación ustedes siempre van a ver resaltado que debe haber una base sobre la cual la muestra esté firmemente apoyada. Y bueno, también lo más importante va a ser que tenemos que tener el indentador con las características especificadas por la norma. En el caso de la dureza Brinell, como les decía, el indentador siempre va a ser un balín con un diámetro especificado al área sobre la cual nosotros queramos hacerle la revisión de dureza. Lo primero que tenemos que tener claro cuando utilizamos dureza Brinell es que nosotros la vamos a utilizar para conocer el estado general de dureza del material. Los balines para medir la dureza Brinell van a tener diferentes diámetros. Por eso es que aquí colocamos en esta primera figura esta D mayúscula, puesto que la norma no nos especifica el diámetro del balín, puesto que nosotros lo podemos escoger según la necesidad que nosotros vayamos a tener. Si tenemos un material que tiene distintas fases, o sea, que tiene diferentes constituciones químicas en toda su área superficial, entonces se nos recomienda utilizar un balín grande. Podríamos tener inclusive balines tan grandes como 1 pulgada de diámetro. Así que eso es bastante útil cuando los materiales presentan una composición química muy heterogénea a lo largo de toda su área superficial. Eso hace entonces que nosotros podamos tomar en cuenta una representatividad de esa diversidad de fases que constituyen al material. Ahí nosotros entonces vemos que este es un método bastante adaptable para este tipo de situaciones, pero noten también que las cargas que vamos a utilizar son relativamente altas. 3.000 kilogramos fuerza, 1.500 kilogramos fuerza, 500 kilogramos fuerza, son cargas muy altas y por lo tanto eso nos exige que los especímenes a probar deberían ser también de un espesor bastante altos para evitar traspasarlos. Generalmente el indentador que se utiliza, el más recomendado, es el que tiene 10 milímetros de diámetro, pero como les decía, hay desde indentadores que tienen desde unos 5 milímetros de diámetro hasta los más grandes que pueden llegar hasta 1 pulgada de diámetro, o sea, unos 25 milímetros de diámetro. Y bueno, abajo también viene lo que sería la fórmula de cálculo del valor de dureza. Noten que aquí estoy colocando la notación recomendada por la norma. HB, generalmente lo que nos dice es, bueno, H es una especificación de que estamos tomando un valor de dureza. B quiere decir que estamos midiendo en escala Brinell. Y W quiere decir que se utilizó un balín de carburo de tungsteno. Si nosotros omitimos la W, entonces podríamos asumir que se está utilizando un balín de acero endurecido. Y bueno, los términos que están en la fórmula, F sería la carga aplicada, y noten que hay una relación matemática entre el diámetro del balín utilizado y el diámetro de la huella que quedó impresa sobre el indentador. Necesitamos entonces tener un micrómetro que nos permita medir el diámetro de esta huella para poder introducirlo en esta fórmula y obtener el valor de dureza. Actualmente hay equipos especializados que pues cuentan con cámaras y software analizadores de imágenes que van a hacer esta medición de manera automatizada, y por supuesto que esa es una gran ventaja que podríamos encontrar en algunos escenarios. En el caso de nuestros laboratorios, pues no contamos con esa herramienta y tendríamos que hacer la medición de la huella utilizando alguna herramienta manual.
Bien, uno de los ensayos más importantes que vamos a ver es el ensayo Rockwell. Aquí es donde ya hemos escuchado algunos de los fundamentos. Ya aquí solamente voy a repasarlos para que nos quede bien claro cuál es el principio de aplicación, cómo es que se obtiene el valor de dureza y cuándo recurrir a cada uno de ellos. Cuando hablamos de dureza Rockwell, al igual que con la escala Brinell, estamos buscando comprender el alcance general del estado de dureza de una pieza. Aquí tenemos que tener en cuenta de que los valores de carga que se van a utilizar son relativamente grandes y por lo tanto la especificidad del punto de medición no va a ser tan buena como la vamos a tener en los ensayos de microdureza. Igualmente es un ensayo susceptible a esas heterogeneidades del material y por lo tanto podríamos considerar que lo que estamos calculando es la dureza promedio del material. Como vemos, hay 4 momentos distintos en los que nosotros vamos a contemplar el momento de medición de dureza. Vemos que tenemos en primer lugar la preparación del material para la prueba. Entonces aquí deberíamos estar en un momento previo a la medición donde la pieza a inspeccionar es colocada sobre el yunque. Debe estar entonces firmemente apoyada y aquí es el momento en que se hace el acercamiento del indentador a la pieza. Bien, esta línea que estoy señalando, que es la línea superior, esa representa el borde de la pieza, el borde superior de la pieza, que es la primera que el indentador va a tocar. La segunda línea representa la profundidad a la cual va a penetrar el indentador cuando se aplica la primera carga. Entonces, lo que tenemos que hacer inicialmente es colocar el indentador con una carga que suma un nivel preliminar. Para efectos de los métodos Rockwell estándar, pues esa carga va a ser de 15 kilogramos fuerza. Bien, cuando ya se estabiliza esa carga, entonces tenemos el punto de inicio de la medición. El equipo va a registrar esa profundidad y va entonces a interpretar que a partir de ahí comienza lo que se tiene que medir. Luego vamos a completar la carga. A esos 15 kilogramos fuerza de carga inicial que se colocan para realizar la medición, se le va a completar la carga según el nivel de la escala que nosotros estemos seleccionando. Aquí podemos tener diferentes alternativas. Podemos utilizar la escala Rockwell A, la escala Rockwell B, Rockwell C y así sucesivamente. Vamos a tener un nivel de carga completa especificada para cada una de las escalas. Para la escala Rockwell A, por ejemplo, la carga completa sería de 60 kilogramos fuerza. Para la escala Rockwell B, la escala completa sería de 100 kilogramos fuerza. Y para la escala Rockwell C, de 150 kilogramos fuerza. Y como les decía, esto es información que ustedes van a tener que dominar y por lo tanto se los voy a estar repitiendo varias veces para que de esa manera después no fallen y sepan cuándo escoger cuál escala para realizar cada medición. Bien, el tiempo estandarizado para las escalas Rockwell es de 15 segundos. Muy bien, vamos a mantener el material bajo la carga completa durante 15 segundos, de tal manera que demos oportunidad al material de recuperarse elásticamente y que el equipo permanezca aplicando la fuerza correspondiente durante todo el tiempo posible. Y una vez finalizados los 15 segundos, entonces el equipo regresa el indentador a la posición original, o más bien a la carga, al nivel de carga, de tal manera que determinemos, según la recuperación que tuvo el material, cuál fue el efecto residual de la aplicación de la carga. Por lo tanto,
entre el momento 2 y el momento 4 vamos a medir la diferencia de profundidad de la indentación. Ese dato se lleva entonces a la fórmula de cálculo de la escala correspondiente y se determinará entonces el valor de la dureza. En la norma ASTM E18 ustedes tienen las fórmulas para poder hacer los cálculos y eso estará en función entonces de las diferencias de profundidad que hayamos observado y de los parámetros de fuerza aplicada según la escala seleccionada. Bien, veamos un poquito la constitución de los equipos. En esto no voy a poder detenerme mucho. Posiblemente la próxima semana voy a detallarlo un poco más, porque es importante que nosotros sepamos interpretar correctamente cuál es la función de cada una de las piezas, de tal manera que tengan una correcta comprensión de lo que están haciendo en el momento de manipular un durómetro y de esa manera no invalidar los resultados por una mala manipulación. Aquí en la presentación hay dos tipos diferentes de durómetros. Está el durómetro clásico, que tiene un funcionamiento meramente mecánico. En este caso tenemos un durómetro que cuenta con un selector de pesas. Básicamente es una perilla que nosotros giramos para liberar o retener cierto peso. Pero también existen otros tipos de durómetros que también tenemos allá en el laboratorio, donde la colocación de las pesas se hace de manera manual. Este viene a facilitarnos un poquito la construcción del instrumento, pero el otro también es igualmente válido para realizar las mediciones. Vemos que en este caso la lectura se hace en una carátula graduada con una aguja. Vemos también que una parte importante es el indentador. En este caso el durómetro no lo tiene colocado, pero básicamente lo que hacemos es, a través del movimiento de la manivela, acercar el espécimen que hemos colocado sobre el yunque hacia la posición del indentador y elevando ese elevador, valga la redundancia, pues vamos a ir incrementando la presión que ejerce el indentador sobre la pieza para llegar al nivel de precarga. A través del sistema de palancas, entonces liberamos las cargas o aplicamos las cargas e inmediatamente, por efecto del movimiento propio de las piezas del durómetro, entonces se va completando la carga y al finalizar el tiempo establecido, pues la carga se regresa al nivel inicial y automáticamente la carátula lleva la aguja hacia el valor de dureza que nosotros vamos a tratar de medir. Pues ya para facilidad de los operarios, pues existen también durómetros digitales. De estos tenemos equipos en el centro de investigación. De hecho, este es el modelo del durómetro que está en el centro de investigación de materiales. Y aquí lo que vamos a tener como variante es que la carga o los movimientos se hacen a través de un sistema de servomotores, donde nosotros lo único que tenemos que hacer es acercar la pieza al indentador. Ya con el sistema de servomotores vamos a poder aplicar la carga específica a través de un pequeño movimiento del indentador y el sistema automáticamente, nosotros le decimos en cuál escala queremos medir, automáticamente el sistema regula el tiempo y la carga y por lo tanto eso hace que nosotros no vayamos a cometer errores. Eso no quiere decir que el equipo no sea sensible. Igualmente nosotros tenemos que tener todo el cuidado de manipulación del equipo para no ir a cometer ningún error. En este caso, el equipo va a contar con todo un sistema electrónico que va entonces a darnos un registro de los datos. Nos permite también hacer los cálculos estadísticos más fácilmente. Inclusive nosotros le podríamos decir que automáticamente nos haga una conversión de escala para poder hacer algunas comparaciones en caso de ser necesario, y eso también nos facilita bastante el trabajo.
Bien, los indentadores son una parte esencial de lo que sería la medición de dureza con escalas Rockwell. Aquí vamos a encontrarnos entonces dos tipos de indentadores que son seleccionados en función de la escala que queramos utilizar. Por un lado tenemos los balines, que son similares a los que comentaba para la determinación de la dureza en escala Brinell. Son básicamente balines de carburo de tungsteno o de acero endurecido. Estos entonces van a tener la posibilidad de penetrar en un área determinada. También el diámetro del balín está especificado para cada una de las escalas Rockwell que vamos a encontrarnos dentro de la norma. El indentador de punta de diamante se va a utilizar para aquellos materiales en los cuales esperamos un grado de dureza más alto. Evidentemente el diamante, al ser el material más duro de la naturaleza, nos conviene para estos efectos. Y dentro de la norma ustedes también podrán ver que hay especificado un ángulo de conicidad que el indentador debe respetar. Por supuesto que estas son las piezas más importantes del durómetro y claro que hay que tener un cuidado muy especial para no golpearlos y no deformarlos, puesto que cualquier tipo de deformación que tengan los indentadores podría afectar gravemente los resultados de cualquier medición que nosotros queramos hacer con el instrumento. Por supuesto que este es una de las piezas que van a incrementar el costo de los equipos y su manipulación debe ser entonces muy cuidadosa. Y bien, aquí es donde quería llegar. Tal vez me va a ganar el tiempo y no voy a entrar en tanto detalle sobre lo que es la dureza Vickers. Eso lo voy a hacer entonces la próxima semana y voy a tratar de ahondar un poquito en la parte de selección de escalas Rockwell. Aquí vemos entonces los parámetros que van a regir la selección de escalas. Entonces, las tres primeras columnas son las que nos van a especificar las características de la escala. Y en la última columna vamos a ver cuáles son los materiales para los cuales estas escalas son recomendadas. Esta es una diapositiva que ustedes deberían estudiar bastante para irse familiarizando con ella y entonces no tener que perder después mucho tiempo en ver por qué es que seleccionamos cada escala para cada material. Aquí esto es información que debemos tener siempre a mano y conocerla especialmente en las tres primeras filas, que son las escalas más utilizadas. Como vemos, la selección está en función de la carga a emplear, el indentador que vayamos a utilizar, y esos son los parámetros más importantes que vamos a colocar en las fórmulas de conversión. Vemos que las dos escalas más importantes que necesitamos, al menos a nivel de estudio de la metalurgia, son la escala Rockwell B y la escala Rockwell C. La escala Rockwell B utiliza un indentador de balín de un 16avo de pulgada y coloca una carga total de 100 kilogramos fuerza. Esta se utiliza entonces para lo que son aleaciones blandas. Me refiero entonces a aleaciones ferrosas sin tratamientos de endurecimiento. Estaríamos hablando entonces de tratamientos de normalizado, tratamientos de recocido, que ustedes ya más adelante los irán estudiando en el curso de tecnología de aleaciones. Esas son las condiciones en las que el material está apto para ser trabajado. No es una condición de máxima resistencia, sino que es cuando el material lo queremos maquinar o lo queremos conformar. Necesitamos que el material sea deformable por métodos de fabricación y por lo tanto, para este caso, vamos a utilizar una escala de carga relativamente baja si lo comparamos con la escala Rockwell C, pero que nos da la posibilidad de deformar un material que presenta una dureza relativamente alta y también una rigidez bastante alta. Una elasticidad muy alta también es lo que nosotros vamos a tener dentro de estas características.
En el caso de la escala Rockwell C, vamos a utilizar un indentador cónico de punta de diamante con una carga total que llega a los 150 kilogramos fuerza. En este caso vamos a estarla utilizando para aceros desde normalizados hasta los grados más endurecidos. Muy bien, aquí entran entonces todo lo que tiene que ver con tratamientos de endurecimientos y con todo lo que son materiales que ya van a estar aptos para su aplicación final. Noten que la misma norma les indica materiales que tengan una dureza mayor a la escala Rockwell B en un valor de 100. Muy bien, entonces todo valor que les dé medido en escala Rockwell B, si les da mayor que 100, entonces lo más recomendable es que hagamos la medición en escala Rockwell C. En el caso de la escala Rockwell A, aquí también se utiliza el indentador de punta de diamante con una carga de 60 kilogramos fuerza. Y en este caso estamos hablando de materiales también muy endurecidos, pero que por su fragilidad no es conveniente utilizarlos con una carga demasiado alta, puesto que una carga demasiado alta para una medición de dureza podría causar un poco de agrietamiento y eso al final de cuentas termina dándonos un valor de dureza menor al que el material realmente tiene. Entonces, las escalas A, B y C son las más importantes de que ustedes las dominen. Ahí están viendo también que existen otras escalas que varían en cuanto al nivel de carga y el tipo de indentador que se utilizan para tipos muy específicos de materiales. Por ejemplo, las aleaciones de aluminio, que son aleaciones relativamente blandas, vemos que aún aplicándoles la escala Rockwell B, tenemos una carga que es demasiado alta y por lo tanto el material cede con mucha facilidad. Por lo tanto, la escala Rockwell F sería la más apropiada, puesto que utiliza una carga menor para poder entonces determinar con mayor precisión la dureza de aleaciones de este tipo. Y ya para terminar por hoy, bueno, ahí vamos a ver en la próxima semana algunos de los materiales y algunos de sus rangos de dureza. Vamos a ver lo que es la diferencia entre una escala Rockwell general y una escala Rockwell superficial. Básicamente, aquí vamos a tener la gran diferencia, como bien nos lo hacían ver, de que vamos a necesitar conocer únicamente la dureza superficial del material. En este caso, estas escalas junto con las escalas de microdureza se utilizan cuando tenemos especímenes muy delgados y por lo tanto podríamos tener la influencia del efecto yunque, o también cuando las piezas han sido sometidas a tratamientos que afectan específicamente la superficie, como por ejemplo recubrimientos muy delgados o tratamientos termoquímicos que forman capas endurecidas en las capas externas del material. Aquí, si nosotros utilizamos mucha carga, fácilmente podríamos traspasar esas capas y estaríamos midiendo la dureza del material base. Entonces, si utilizamos una carga mucho menor, podemos entonces disminuir la probabilidad de traspasar esas regiones y calcular las características del material en esas zonas específicas. Vemos que entonces las escalas Rockwell superficial se denotan con la letra T, con la letra W, con la letra X, la escala Y y la letra N. Las más comunes son las N y las T. Entonces aquí vemos que lo que hay que denotar aquí es la carga que vamos a utilizar. Hablamos de la escala 15N, la escala 15T, dependiendo del indentador empleado y la carga utilizada. La N generalmente se refiere a aplicación del indentador de carga o el indentador de punta de diamante, y la T nos habla de un balín de carburo de tungsteno.
Y en este caso, los métodos son exactamente iguales. Lo que varía un poco es las cargas aplicadas. La carga previa en este caso no es de 15 kilogramos fuerza, como se hablaba en las escalas generales, sino que es de aproximadamente unos 8 kilogramos fuerza. Luego se completa entonces la carga especificada de 15, 30 o 45 y se vuelve al nivel de precarga para poder entonces obtener los datos de profundidad y llegar a lo que sería el valor de dureza. Muy bien, entonces la próxima semana profundizaremos un poco más acerca de lo que serían la construcción de los equipos. Hay que ver entonces la importancia de cada una de las partes en los equipos generales. Vamos a repasar un poquito esa parte de cuál es la importancia del yunque, la importancia de la geometría del indentador, el material del indentador, y vamos a ahondar un poco más acerca de las escalas de microdureza antes de entrar en detalle sobre el análisis de resultados de mediciones que hemos hecho sobre algunos materiales en particular. También les voy a compartir junto con la minuta de la próxima semana algunos videos para que ustedes vayan viendo el uso de los instrumentos y que vayan entonces ya teniendo la curiosidad de cómo podríamos afectar las mediciones que realicemos en alguna práctica en particular. Bien, por esta semana, como todavía no tenemos resultados que analizar, entonces no podemos ir trabajando sobre un informe de laboratorio. La semana pasada les compartí la presentación en la que estuve describiéndoles a grandes rasgos cuál es la forma correcta de realizar la redacción del informe en cada uno de sus apartados, y por lo tanto yo quisiera que ustedes vayan entonces preparando un marco teórico de dureza, asumiendo que ustedes la práctica que van a hacer es medir la dureza de distintos materiales metálicos. Les adelanto, vamos a ir viendo la dureza de aceros que tienen diferentes grados de endurecimiento según el tratamiento térmico. Vamos a medir también la dureza de algunas aleaciones no ferrosas como aleaciones de aluminio, aleaciones de cobre. Entonces yo quisiera que ustedes vayan preliminarmente preparando un marco teórico y una sección de materiales y métodos relacionada con la ejecución de una práctica que tenga que ver con el uso de estos instrumentos. Ustedes van a redactar la práctica tal y como si nosotros lo hubiéramos hecho en el laboratorio. No es que por el hecho de que les mostremos algo en video, ustedes me vayan a poner que hicimos la práctica en video y que a partir de ahí van a hacer el análisis. Yo quiero que ustedes vayan entonces de antemano preparando esas secciones para darles una revisión rápida, discutirlas un poco acá y ojalá que ya para el primer informe entonces al menos esa parte ya venga bastante depurada. Y ya la próxima semana empezaremos a discutir entonces cómo redactar correctamente el objetivo de la práctica, que no es necesariamente el objetivo que viene en la guía. Hay que adaptarlo a los datos que nosotros vamos a analizar. Y vamos entonces también a discutir cuáles podrían ser las conclusiones del trabajo, cuál es la forma correcta de abordar el análisis de resultados y todo lo que tiene que ver con redacción de un documento científico. Así que bueno, para la próxima semana, pues en realidad no hay tarea, pero sí es recomendable que esas secciones del informe pues las traten de ir adelantando, dado que ya tienen algunos conocimientos al respecto. Tengo levantada la mano de María Laura, adelante. Ay, ya. ¿Me escucha, profe? Sí, adelante. Ok. Con respecto a los informes, ¿se van a trabajar individuales, en parejas o los grupos que hicimos? Los grupos los vamos a hacer la próxima semana. Digamos, para este trabajo sí podríamos usar los mismos grupos,
Solamente ahí a Ariana la vamos a colocar con alguno de los grupos para que no trabaje sola. Pero sí, no hay problema, los informes van a ser grupales, la próxima semana confirmamos los grupos de trabajo. Ok, perfecto, profe, gracias. Muy bien, de mi parte eso sería todo por ahora. No sé si ustedes tienen alguna otra pregunta. Bueno, si no hay preguntas hoy, pues la próxima semana me imagino que van a salir muchísimas preguntas ya cuando entremos a analizar qué significan los resultados de los ensayos de dureza y la forma correcta de ejecutar los métodos. Así que si no hay preguntas hoy, pues los espero la próxima semana para seguir hablando de este tema. Gracias.